Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según haya sido el horario en el que ustedes hayan decidido ver este video, esta transmisión pregrabada de la Iglesia Dios es Amor de Tláhuac. Sean todos bienvenidos. Seguimos todavía en esta, pues ya no sabemos cómo llamarla, en esta distancia que tenemos, pues por estas medidas que han implementado para la pandemia del coronavirus. Pero bueno, seguimos adelante en el nombre del Señor. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión con una lectura de la palabra del Señor que enmarcará y que al mismo tiempo será la sustancia y el contenido de nuestra reflexión de este día domingo. Voy a invitarlos a que busquen en el libro de los Hechos, capítulo número 8, versos que van del 1 al 8, y esa será la lectura que tendremos hoy en esta hora para comenzar nuestra reunión dominical, ahí desde sus hogares o desde donde se encuentre usted. A lo mejor se encuentra en otro espacio que no sea precisamente su casa y usted esté ahí viendo y celebrando y honrando y glorificando a nuestro Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8, versos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en esta hora rogamos la asistencia de tu poderoso Espíritu para que al momento de exponer la palabra, Señor, se haga de la forma más apegada a tu voluntad. De antemano te pido disculpas por ser el instrumento más imperfecto que pudiste haber encontrado para hacerlo. Sin embargo, en un acto de obediencia, yo quiero, Señor, ser instrumento en tus manos y pedirte, Señor, que lo que salga de mis labios, que lo que emane, Señor, de mi corazón y de mi mente, sea precisamente el deseo de tu palabra que quieres que llegue a cada vida y a cada corazón. Bendito Dios, lo que tú buscas en cada oyente de tu palabra es que tomemos una decisión y nos encaminemos a la acción en nuestra vida. Te quiero pedir, Señor, que sea de gran bendición, no solo de una gran reflexión, de una gran meditación, de una gran inspiración, sino que nos mueva, Señor, a reconsiderar nuestros caminos, nuestras vidas, nuestras acciones, sobre todo por el tiempo en el que estamos viviendo. Más allá de los detalles y de las causas y de los personajes, estamos en un periodo de crisis muy grande, Señor, como iglesia, muy grande como humanidad, muy grande como mundo. Y, Señor, pues debemos nosotros como pueblo tuyo tomar el desafío que estás poniendo en nuestras manos. Gracias, bendito Dios, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza musical en estos momentos, pero previamente permítanme decirles que la exposición de este tema en los momentos que estamos viviendo puede resultar muy controvertido, puede resultar muy polémico, porque bueno, todos y cada uno de nosotros hemos sido bombardeados por todas partes de una gran cantidad de información verdadera, de información pseudo verdadera, de información a la mitad, de exageraciones, de anécdotas, de vivencias, en fin, tenemos una gran cantidad de cosas en nuestra cabeza que han estado creando en nosotros reacciones. Pero más allá de todo eso, nosotros debemos como cristianos hacer una gran diferencia. No es una cuestión de alardear de la fe, sino más bien una cuestión de vivir en la fe. Y yo creo que este tema, si bien es cierto, y muchas veces lo he dicho, de que ahora sí me van a correr, no lleva la intención ni de ofender, ni de lastimar, ni de agredir a nadie, sino más bien de concientizarnos nosotros como creyentes a la luz de lo que encontramos en la palabra, del cómo el Señor quiere que nosotros actuemos. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, yo quiero que lo tomemos de la mejor manera, de la mejor forma,
por encima del que lo está presentando, el que inspira estas palabras, y sobre todo que el contenido tiene que ver con lo que está aquí en la Biblia, que es la palabra del Señor. Y que si bien es cierto que a veces hay cosas en la Biblia con las que o no entendemos, también hay otras con las que a veces nos cuesta trabajo coincidir, pero bueno, al final de todo lo que tenemos que aprender a hacer es hacer la voluntad del Señor y seguir hacia adelante. Pero bueno, esto ya estoy entrando en materia, pero primero pues vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con estas alabanzas, las cuales pues, esperamos que sean, pues no de su agrado, porque no son para nosotros, sino de agrado del Señor, y que nosotros pues podamos unirnos en un espíritu de adoración y podamos tener comunión con nuestro Dios. Entonces regresamos de estas alabanzas para continuar con la reflexión y la exposición de la palabra del Señor. Historia del Hijo de Dios muriendo en la cruz por mí, mas termina en celebración, una boda ante un mar de cristal. La muerte vencida está, cantaremos Señor. La novia vestida de blanco está, el esposo pronto ha de llegar. Emocionada esperando está la venida de su Redentor. La muerte vencida está, cantaremos santo, santo, santo es el Señor.
han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú, cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Somos su porción y en la recompensa, atraídos a Él por la gracia en sus ojos. Su gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran, y tu corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. El cielo y la tierra con un beso se encuentran, y mi corazón ardiente palpita en ti. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos Bueno, después de haber escuchado estas alabanzas y espero yo que de haber participado de ellas, pues podamos dar ahora sí entrada al plato fuerte del día, que es la exposición de la palabra del Señor, que va a estar, como decía hace unos instantes, basado en lo que describe el libro de los Hechos, capítulo número 8, versos del 1 al 18. Bueno,
Benjamin Franklin, quien fuera político, científico e inventor estadounidense, dijo en una ocasión: aquellos que sacrifican libertad por seguridad no merecen ninguna de las dos. Y cito estas palabras con relación a los efectos que están teniendo sobre nosotros las disposiciones que se implementaron en contra de la pandemia mediática por coronavirus. Decisiones o disposiciones que tomaron nuestros gobiernos por recomendación de una organización muy cuestionable como lo es la Organización Mundial de la Salud. Encerrarnos, aislarnos, ha sido para algunos, entre los que me cuento yo, una de las peores estrategias para contrarrestar la epidemia a nivel mundial. Y se basa esta opinión en que los efectos del aislamiento están siendo más devastadores que benéficos. Casi sin percibirlo, estas medidas exageradas violentaron derechos fundamentales, principalmente el de las libertades, porque en aras de tener seguridad no les importó, ni tampoco a nosotros nos importó, que nos robaran, que nos quitaran aspectos importantes de nuestra vida familiar, de nuestra vida laboral, de nuestra vida social, de nuestra vida espiritual. No nos importó. El 23 de marzo del presente año, la jefa de gobierno de la ciudad donde estamos nosotros, Claudia Sheinbaum, ordenó la suspensión de actividades bajo el criterio de no esenciales. Es decir, todo aquello que no era esencial, o decir importante, o relevante, o decisivo, podían suspenderse hasta nuevo aviso. Dentro de este catálogo de actividades que fueron suspendidas por ser consideradas no esenciales, están las iglesias. Y dejando en activo aquellas que, según el criterio del gobierno local, priorizaban la seguridad sanitaria. De inicio, casi nadie se percató de la manera en cómo las iglesias de las distintas confesiones de fe fueron consideradas irrelevantes, no importantes, violando así nuestra libertad de culto público. Incluso hubo quienes con Biblia en mano justificaron las acciones implementadas por el gobierno y se dispusieron a vivir, si se le puede llamar a eso vivir, este tiempo como si fuera el apocalipsis, solo que encerrados en sus casas y sentados a esperar. No digo que los creyentes debiéramos emprender una acción de desobediencia civil, pero creo que tampoco se trataba de hacer exactamente lo mismo que todos hicieron, absolutamente nada, y aceptar tácitamente las disposiciones de un gobierno recomendado por una organización genocida como la Organización Mundial de la Salud. Pero además, estamos perdiendo, por no hacer nada o por no hacer mucho, la extraordinaria oportunidad de servir a nuestro Dios en asuntos tan importantes para Él y para su reino. En el portal de internet Coalición por el Evangelio, publicaron en estos días un artículo titulado ¿Qué debe hacer un cristiano en esta cuarentena? El título es muy sugestivo, porque es una pregunta muy interesante, de la cual debemos buscar respuestas en la Biblia. Porque si la buscamos en los consiervos,
de Dios, yo le aseguro que estaríamos sumamente decepcionados. Y esto porque la acción, entre comillas, si se le puede también llamar acción, casi generalizada, fue conformarnos a lo que hoy llamamos un tipo de iglesia virtual. Es con lo que podemos trabajar, es con lo que nos dejaron trabajar, a través de pantallas, a través de dispositivos, a través de aplicaciones, para guardar lo que ellos llaman una sana distancia. Con todo esto no faltó el surgimiento de frasecillas como, no importa, la iglesia está en todas partes. O, la iglesia no es un lugar físico, sino las personas son la iglesia allí donde quiera que estén. Esas frases suenan bien en la teoría, pero en la práctica dejan mucho que desear. Amén de todo esto, hubo quienes se convirtieron en voceros indirectos pero voluntarios de estas acciones provenientes del Estado, invitando, exhortando y moviendo con su ejemplo a quedarse en su casa. Todo esto rápidamente, y me sorprende lo rápido que adoctrinó a muchos, incluso a los elegidos, porque casi nadie se percataba de cómo se están pisoteando la libertad de ejercer la fe. Se están pisoteando muchos otros derechos, pero por lo menos el que a mí me compete es pisotear la libertad de ejercer la fe. Pues porque está más que comprobado que quienes no siguieron las recomendaciones de la OMS, es decir, países que no se alinearon a esas recomendaciones de aislar por tanto tiempo, resolvieron el problema en menor cantidad de tiempo y con la menor cantidad de afectados. Mantener un aislamiento tan largo, y eso lo dicen los manuales más elementales de epidemiología, no solo alarga las pandemias, sino inclusive las potencializa. Pero yo no vengo a hablarles a ustedes ni del virus, ni de la pandemia, ni de los casos, ni de los números, sino yo quiero que nuestra atención esta mañana o este día se centre en la actitud omisa, indolente y hasta complaciente de las iglesias cristianas, que han tomado este tiempo como un tiempo de recogimiento espiritual, de aislamiento, es decir, de salvaguardar nuestra valiosa vida, y no como una extraordinaria oportunidad de involucrarnos en el extendimiento del reino de Dios. Muchos están sentados frente a una pantalla, viendo series, las que no pudieron ver porque estaban trabajando o estaban estudiando o porque había que ir a la iglesia. Muchos están esperando tranquilamente el cheque de su mes o de su quincena. Pero déjenme decir que esa no es la manera en cómo nosotros debemos actuar. Esta no ha sido ni la primera ni será la última vez que la iglesia cristiana sea injuriada, afrentada y confrontada. La historia de la iglesia a lo largo de los siglos ha padecido verdaderas crisis en donde se ha sacado a relucir el calibre de los miembros y de los integrantes de ellas, incluso con sus propias vidas. La iglesia naciente de Jerusalén, en el contexto del libro de los Hechos, vive una etapa que podríamos decir de luna de miel. Los mismos discípulos de Cristo, los apóstoles, predican con poder y realizan mediante el Espíritu de Dios grandes señales y maravillas. Y literalmente, miles de personas se añaden a la comunión y al servicio de la iglesia. No obstante, esa comunión y ese status quo que habían alcanzado les hizo perder de vista su propósito primordial: servir para el extendimiento del mensaje del Evangelio de Cristo. Pero Dios se serviría de un hecho trágico para que la iglesia se expandiera, para que la iglesia se dispersara, pero no para aislarse y salvaguardarse, sino que esa dispersión serviría a través de una tragedia
para algo importante y trascendental. Las preguntas que debemos plantearnos en este momento son: ¿qué actitud asumieron los creyentes ante un hecho de esta magnitud? ¿Cómo respondieron ellos? De entrada, déjenme decir que actuaron de una forma muy distinta a lo que vimos hoy en día, donde vergonzosamente cada uno está viendo por lo suyo, olvidando el llamado de Dios a ser promotores de un cambio allí donde el Señor nos ha colocado, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra colonia. Por eso hoy yo les voy a invitar a que juntos revisemos esta breve porción de la Escritura y descubramos, hermanos, el cómo debemos actuar cuando una iglesia es violentada en sus derechos por el Estado, por el enemigo, por el mundo, por la enfermedad o por la tragedia. La pregunta que debemos contestarnos es: ¿qué hicieron los creyentes? ¿Qué hicieron los creyentes cuando la iglesia fue literalmente tocada? Este mensaje constará de 3 partes, de 3 puntos, como generalmente lo hacemos. Pero el día de hoy solamente me ocuparé del punto número 1 por cuestiones de espacio y de tiempo. Porque lo más importante, mis hermanos y mis hermanas, es que nos quedemos con la idea central, con la substancia. En primer lugar, lo que hicieron los primeros cristianos, o lo que hicieron los creyentes cuando la iglesia fue violentada en sus derechos, es que tuvieron que aprender a no depender de sus líderes. ¿Dónde dice eso? En el verso 1, cuando dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. De entrada, déjeme decir que no hay que malentender esto. La idea no es que los creyentes prescindieron de sus líderes, ni tampoco que irrespetuosamente los ignoraron y les valió gorro, no, sino permítame explicarle. La era de la iglesia de Cristo comenzó cuando éste ascendió a los cielos. Luego de estar 40 días con los suyos, posteriores a su resurrección, Cristo es ascendido a los cielos. Pero justo cuando Cristo es ascendido a los cielos, se dio la siguiente instrucción con carácter de mandamiento y con carácter de urgente. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Originalmente la idea de la iglesia no era que se estableciera cómodamente en una sola localidad y desde ahí viera cómo le caían las bendiciones del cielo, ni tampoco que se sentara a observar cómo el mundo se iba al hoyo. No, ese no era el propósito real de Jesús con la iglesia, sino de que cada uno de sus integrantes, de los que se añadían, de los que se adherían en fe a la iglesia, se convirtieran en testigos de Él allí en Jerusalén, pero también en las provincias cercanas de Judea, en las provincias un poco más alejadas de Samaria, e incluso fueran más allá de sus fronteras, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el deseo de Cristo ha sido y sigue siendo que todos en este planeta sepan de Él y que tomen una decisión al respecto. Y para eso Él fundó la iglesia. Sin embargo, todo lo bueno y todo lo espectacular que vivían, las bendiciones, las predicaciones, la convivencia, la comunión, los milagros, las sanidades, les hizo perder la perspectiva. Y tranquila y cómodamente se asentaron en sus reales a ver pasar la vida. La primera iglesia de Jerusalén lo tenía prácticamente todo. Podríamos decir que únicamente tenía 2 pequeños asegúnes. Uno de ellos era que debido al gran crecimiento numérico de la iglesia,
Es decir, ellos de un día a otro añadieron 5,000 personas, 5,000 personas en un solo día de convertidos. Casi lo mismo que se contabiliza como muertos de coronavirus en México. Pero ellos en un solo día se añadieron a la iglesia como 5,000 personas. Y debido a esa añadidura de tal cantidad de personas, empezaron a surgir unos pequeños problemitas internos en la iglesia. ¿Que consistían en qué? En que se empezaron a desatender a las viudas de los griegos que estaban componiendo la iglesia. Y esto estaba causando descontento, porque decían, bueno, se trata de que, porque no somos judíos, que no se nos atiendan en las necesidades de nuestras mujeres griegas. Los discípulos, quienes se enteraron del problema, estuvieron de acuerdo en que ese problema debía ser atendido y resuelto. Solamente que ellos no dejarían de cumplir con su llamado divino de predicar y de orar por ir a servir las mesas, es decir, por ir a atender las necesidades particulares de los miembros de la iglesia. La manera en cómo ellos decidieron darle solución al problema fue elegir a 7 varones llenos del Espíritu Santo, así lo describe la Biblia, a quienes denominaron diáconos, cuya palabra significa servidores, para que ellos atendieran esos problemas. La atención de las viudas, de los huérfanos, de las despensas, de las necesidades, de abrir las puertas, en fin, una serie de trabajos, pues vamos a llamarlos así, cotidianos y domésticos. Entre estos 7 varones había uno llamado Esteban, que jugaría un papel fundamental en la historia y en el propósito del cristianismo. Esteban cumplía con su ministerio, servir las mesas. Entiéndase con la frase servir las mesas, no únicamente servir cuando había comida, sino atender a las necesidades particulares de los miembros de la iglesia. Pero Esteban tenía un carácter de insatisfacción, porque él no solamente se sentía contento haciendo eso. Él no solo se contentaba con solo desempeñar la tarea que ya de por sí debió haber sido muy demandante, sino que él estaba dispuesto a dar más. Él consideraba que su Dios, que Jesús, merecía más de él. Y por lo tanto él se preparaba y se preparó para ser un extraordinario integrante y parte del equipo de la iglesia de Jerusalén. Él observaba una necesidad e inmediatamente actuaba en consecuencia. Esa es la primera circunstancia que adolecía la iglesia y que se resolvió con el nombramiento de los diáconos. Pero el segundo problemilla que ellos tenían y que, aunado al otro, es lo que da como resultado lo que vamos a ver más adelante, es que aunque la iglesia crecía en todos los aspectos, numérico, espiritual, calidad, discípulo, doctrina, etc., no era bien vista por los judíos. Estos veían amenazada su propia fe y su propia credibilidad. Ellos creyeron que matando a Jesús, el movimiento de la fe quedaría aplastado. En una ocasión, Esteban, que era un hombre activo en su iglesia, se reunió en una de las muchas sinagogas que había en Jerusalén. Por ahí hay un estimado que había más de 400 sinagogas, con el propósito de compartir de Jesús. Ese día, en esta sinagoga se reunieron también unos judíos denominados los libertos, algunos de Cirene, otros de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Parecía que era como un congreso. Y ellos comenzaron a discutir con Esteban acerca de la buena noticia. Libro de los Hechos, capítulo 6, verso número 9. No obstante, aunque estos hombres eran muy elocuentes, muy versados y muy inteligentes, aun con los mejores esfuerzos, no pudieron contender ni ganar contra los poderosos argumentos que presentó el diácono Esteban. Pero esto no se quedó ahí. Una vez terminada esa gran disertación, estos judíos derrotados buscaron la manera de perjudicar a Esteban, para lo cual no repararon en pagar testigos falsos que dijeran cosas que Esteban no había dicho en contra de la fe de los judíos. Esto terminó en una cuestión, vamos a llamarlo así, entre judicial y religiosa,
Porque Esteban fue llevado frente a un concilio, el Sanedrín, muy seguramente el mismo que juzgó a Jesús y lo sentenció junto con los romanos a la cruz del Calvario. Estando frente a este concilio, Esteban fue acusado por blasfemia contra Dios y contra Moisés. Libro de los Hechos, capítulo 6, verso 11. Pero me llama la atención que Esteban no ve esto como una complicación o como una desgracia, sino como una oportunidad para hablar de Jesús y de su salvación. De forma elocuente y poderosa, Esteban hace un viaje por todas las escrituras hebreas de cómo Dios ha llevado a cabo su plan redentor, no solo a los judíos, sino todo aquel que creyera en su Mesías. Le mostró con escritura en mano a los religiosos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, que Jesús era quien decía ser el Cristo de Dios. Pero esto no fue bien recibido por los oyentes. Rabinos, sacerdotes e incluso el mismo sumo sacerdote buscaban callarlo. A empujones y empellones lo sacaron a las afueras de la ciudad y apedreándolo le quitaron la vida. Libro de los Hechos, capítulo 7. Así pues, Esteban se convirtió en el primer mártir de la historia del cristianismo. La palabra mártir es la misma de la que se traduce testigo. Así pues, Esteban murió por ser un testigo fiel de su fe en Jesucristo. Y de ahí es de donde se saca la frase de que la sangre de los mártires o de sus testigos es la semilla de la iglesia. Hasta ese momento, la iglesia, pese a estos problemas que tenía de si las viudas griegas se quejaban, de que si los diáconos y etcétera, y la antipatía de algunos judíos, la vida de la iglesia era tranquila y armoniosa. Se reunían cada primer domingo de la semana a un costado del templo a adorar y a celebrar a Dios. Hacían prácticamente lo mismo que nosotros hacemos. Se reunían y eran edificados espiritualmente por los apóstoles de Jesús. Pero inmediatamente, luego de lo de Esteban, dice el verso 1 del capítulo 8, que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La muerte de Esteban marcó el inicio de una tragedia mayor. La armonía se había roto. La paz, la tranquilidad, lo bello de las cosas se había terminado. Aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Los discípulos no habían vivido algo tan trágico desde la muerte de Jesucristo. Pero cuando lo vieron resucitado, el ánimo por la fe les fue de vuelta a sus vidas. El crecimiento de la iglesia estaba siendo exponencial. Al principio se reunían, como dije hace un momento, a las afueras del templo y eran tolerados por los judíos. Pero fueron creciendo y creciendo. ¿Y sabe usted, nada más como un dato, por qué toleraban al principio los judíos a los cristianos adorando a un costado del templo? Porque ellos creían que el cristianismo, que entonces no se llamaba así, no lo llamaban así, era una especie de variación de la fe judía. Pero cuando ellos empezaron a ver que esto crecía exponencialmente y cada vez eran más y eran más y eran más, y vieron que los fundamentos de la fe cristiana diferían en aspectos importantes de la fe judía, eso fue algo que a los líderes no les gustó. Y todo desembocó, como ya lo vimos, en la primera muerte de un cristiano por su fe. Y por ende, en la persecución de la iglesia. La pregunta que estamos respondiendo hoy en este día no es ¿por qué? La pregunta que estamos contestando hoy en este día es ¿cuál fue la primera reacción de los creyentes? Obviamente muchos tuvieron que huir para salvaguardar sus vidas. Verso 1 dice, y todos fueron esparcidos.
Saulo de Tarso, que más adelante conoceremos como Pablo, asumiría estar al frente de la misión de aniquilar a la iglesia de Cristo, verso 3, y Saulo asolaba, perjudicaba, dañaba, maltrataba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Esa era la nueva realidad de los cristianos. Obviamente, ante esta amenaza, hubo quienes tuvieron que huir, no iban a jugarle al valiente, sino que tuvieron que huir para salvaguardar su vida. Y se entiende, humanamente hablando, tuvieron que actuar de esta manera. Pero la gran diferencia de los creyentes del primer siglo a los creyentes del siglo XXI es que pese a que estaban huyendo, no lo hicieron para esconderse debajo de una piedra. Primero tenían que salvaguardar sus vidas porque para Dios eran más valiosos vivos que muertos. Y eso tuvo un buen resultado. ¿Sabe por qué? Por lo que nos dice el verso 4. Porque al ser dispersados, dice, iban por todas partes, ¿qué? ¿Haciendo qué? Anunciando el evangelio. De algo no tan bueno sale algo muy bueno. No es que Dios provocara esto, no es que Dios matara a Esteban para que esto fuera. Esto fue una desgracia ajena a Dios, pero Él lo capitaliza a favor de sus asuntos eternos. Pero lo que yo quiero en que nos centremos, mis hermanos, es en la actitud valiente de los creyentes. Sí, salen huyendo, pero ¿saben cómo lo hacen? Lo hacen solos. Porque cuando comienza la persecución con Saulo al frente, los que se quedaron ahí en la iglesia son los líderes. Ellos no fueron con los creyentes, porque dice el verso 1, salvo los apóstoles. Y aquí hay dos cosas importantes que debemos considerar. La primera de ellas tiene que ver con los creyentes, con la congregación, con la comunidad de fe, con los que casi siempre están sentados, escuchando de manera pasiva a los que están haciendo algo. Que tuvieron que salir de donde vivían, dejar su zona de confort, dejar sus casas, dejar sus trabajos, dejar sus escuelas, dejar su cotidianidad y enfrentarse solos a una realidad que se les presentaba de manera traumática, sin depender de la asistencia de sus líderes y pastores. Por primera vez el creyente promedio se enfrentaba al tremendo reto de poner en práctica lo que había escuchado sentado en las predicaciones. Por primera vez todo ello con lo que lo habían tal vez aburrido, por primera vez tenía que ponerlo por obra. Por primera vez tenía que aprender a no depender de otro, por más piadoso que fuera, y aprender a depender y a aprender directamente del Espíritu de Dios. Pero esto no surge como un menosprecio a los líderes, al contrario. Yo creo que todo esto que estaban viviendo los llevó a valorarlos más, diciendo cómo no está aquí Pedro, cómo no está aquí Juan, cómo no está aquí Jacobo, cómo no están aquí nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros ministros, para alentarnos, para instruirnos, para decirnos, para consolarnos. No, aprendieron a valorarlos. Y yo creo que igual que muchos hoy, estaban con la idea de cómo me gustaría que las cosas fueran como antes. ¿Cómo eran antes? Donde los líderes ministraban y donde los congregantes únicamente de manera pasiva aprendían. Dicen por ahí que crecer duele. Y ahora que están pasando por esto, tienen la oportunidad de poner por obra lo que han aprendido, si es que lo han aprendido, por experiencia propia, y a no depender de nadie más que de Dios. Cuando nosotros estamos ante el desafío de aprender algo nuevo, podemos escuchar la teoría, pero tarde que temprano nos toca ponerlo por práctica. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy común, a lo mejor muy elemental, pero es un ejemplo a final de cuentas. Aprender a andar en bicicleta. ¿Alguien puede explicarnos cómo es una bicicleta? Alguien que a lo mejor la usa con cierta destreza y habilidad puede explicarnos. Mira, una bicicleta es un vehículo de 2 ruedas, que tiene un cuadro, que tiene manubrios, que tiene frenos, que tiene esto, que tiene aquello, que tiene un asiento, etc. Y la forma de moverlo es subiéndote, guardar el equilibrio y pedalearle. Uno puede explicar eso de manera teórica, de manera verbal, y hasta podemos hacerlo más detallado. Pero si nosotros realmente estamos interesados en aprender a andar en bicicleta,
Tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Y tal vez el primer paso para practicar es subirnos a una bicicleta, y quien nos explicó, tal vez sosteniéndonos y ayudándonos a mantener el equilibrio de primera instancia, nos va llevando a pedalear. Pero llegará el momento, tiene que llegar tarde que temprano, el momento en donde aquel que nos está sosteniendo nos soltará y tendremos que pedalear por nosotros mismos hasta perfeccionarlo. Estoy hablando de algo que a lo mejor no requiere mayor sacrificio o esfuerzo, pero es la misma dinámica en muchos aspectos de la vida. Los creyentes estaban muy cómodos viviendo su vida de iglesia como cualquier otro, pero a veces vienen circunstancias que nos obligan a ponernos en acción, a poner en acción nuestra fe a través de acciones y conductas piadosas, en donde ya no estará el pastor, en donde ya no estará el líder, en donde ya no estará el maestro, y únicamente tendremos que aprender a escuchar directamente la voz del Señor y seguir el dictado del Espíritu Santo a hacer su voluntad. La segunda consideración tiene que ver con los líderes, quienes no fueron a refugiarse a sus casas a esperar que las ovejas regresaran, decir, ay, pues mira, ya se fueron todas las ovejas, pues vámonos Pedro, vámonos Juan, vámonos Jacobo, pues vámonos al aposento alto a esperar que las ovejas regresaran. No, ellos permanecieron fieles y firmes. ¿Ustedes creen que la amenaza solo únicamente se cierne sobre los miembros? No, la amenaza era sobre los líderes. Ellos también ya habían estado viviendo una serie de amenazas y de castigos y de sanciones a través de los líderes judíos. Y luego de una... ¿cómo decirlo? Tienen una actitud que no podemos explicar, por lo menos no bajo la razón humana, decir, oye, ellos ¿por qué no salieron huyendo? Pues no salieron. Los líderes no salieron huyendo, permanecieron fieles, firmes, haciendo lo que Dios les había pedido, que predicar la palabra y orar por los demás. Hechos capítulo 6, verso 4. Aunque el relato no nos lo dice, la historia sí nos dice que la iglesia resurgió en Jerusalén. Volvió a nacer la iglesia. ¿A raíz de qué? De la semilla que quedó. De los líderes que tuvieron que quedar o que decidieron quedarse. Y de unos pocos valientes que también se quedaron y hicieron lo propio. Predicar en la peligrosísima ciudad de Jerusalén. Porque ahora había pasado de ser la ciudad naciente a ser la peligrosísima ciudad de Jerusalén. Porque ya vimos qué es lo que les estaba pasando. Un Saulo de Tarso, complacido, eso no lo vemos porque en el capítulo 8 no lo dice, pero cuando matan a Esteban dice que Pablo o Saulo de Tarso se sentía complacido con la muerte de Esteban. Y estaba yo revisando la raíz de la palabra de la que traducen complacido y decían que él sentía gusto. A lo mejor un poco sádico, un poco hasta enfermo, pero Pablo sentía satisfacción de hacer lo que hacía, de asolar, perjudicar, lastimar, con tal de destruir a la iglesia de Cristo. Los líderes corrieron el riesgo en sus ministerios, sabiendo o no las repercusiones de sus decisiones. ¿Qué pasa hoy en día? Hay pastores valientes que están pugnando por la libertad de culto, levantando sus voces, ejerciendo sus ministerios, no desde sus casas. Pero ¿sabe cuál es la reacción? Sobre todo en las redes sociales, que las redes sociales es a veces una entelequia que permea al mundo real, pero a veces en las redes sociales se ven tantas cosas espantosas, descalificando a esos pastores, a esos líderes, a aquellos que quieren seguir ejerciendo y que están pugnando porque la iglesia vuelva a abrir sus puertas, o que por lo menos la iglesia no sea catalogada como no esencial. Por lo menos eso. Pero lo lamentable es que hay muchos llamándolos irresponsables. Y que además están tentando al destino porque están, ¿cómo se puede decir? Están promoviendo, influyendo, favoreciendo que la gente se contagie de coronavirus. No, hermanos, no es alarde. No, hay gente que no está buscando que le pongan una medalla a los hombres ni las mujeres de este mundo. Es obediencia a Dios. Estos hombres se quedaron en su puesto, haciendo lo que tenían que hacer. El tiempo que tuvieron que hacerlo.
No estaban alardeando de que eran muy valientes o de que eran superhombres. Simplemente estaban siendo valientes y obedientes. Una vez oí decir a alguien lo siguiente: sales fuera y arriesgas tu vida. Tomas un trago de agua y arriesgas tu vida. Y hoy en día hasta respirar es arriesgar tu vida. Luego entonces ya no hay opción. Todo es un riesgo. La única cosa que puedes escoger es porque te quieres arriesgar. Y dijo esa persona: ahora puedo hacer que esa gente se sienta mejor y resista un poco más. Puedo salvar vidas. Y esa es la razón suficiente para arriesgar la mía. Por un lado, los creyentes fueron valientes al no depender, claro, forzadamente, a no depender para servirle a Dios. Y Esteban es un gran ejemplo de eso. Él había sido elegido únicamente para servir las mesas. No lo eligieron para otra cosa, no lo eligieron como maestro ni como tesorero, no. Pero él fue un gran apologista, es decir, un defensor de la fe. Él veía por las necesidades de los miembros de la iglesia. Nadie le hubiera recriminado si él se hubiera limitado únicamente a hacer lo que le plantearon. Porque yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si él solo se concretaba a servir las mesas? Pues muy seguramente no hubiera muerto por defender su fe. Muy probablemente no hubiera habido persecución de la iglesia y muchos dirán: pues eso hubiera sido mejor. No, su vida no hubiera servido y trascendido en la voluntad de Dios. Esteban, y más adelante Felipe, que lo veremos la semana entrante, son modelos del tipo de creyentes que debiéramos ser todos. Perdón por la expresión, pero es un dicho que decían las abuelas, de no ser como una basílica, sino ver en qué más Dios puede usarnos. No lavarnos las manos y decir: pues yo ya cumplí con mi trabajo, sino ver en cómo Dios puede usarnos para su gloria. Los líderes también mostraron valentía. Se quedaron al frente, dispuestos a sufrir las consecuencias de esa decisión de servir en lo que estaban sirviendo. No quiero ser injusto, pero hasta donde se observa hoy en día, yo no aprecio ese mismo espíritu hoy. Hay hermanos y hermanas fieles que con sus oraciones, contribuciones y acciones sostienen la iglesia local, pero son los menos, por no decir que siempre son los mismos. Pero la gran mayoría están en un compás de espera, esperando que el Estado que los ama, el que murió por ellos, el gobierno, la OMS que murió por ellos, les diga: ya es seguro, ya puede usted salir. Tal vez hay quienes estén esperando que su líder los vaya a buscar y los apapache para tranquilizarlos por los tiempos de pandemia. Y no es que esté mal que nos animemos los unos a los otros o que nos comuniquemos, pero Dios muchas veces nos despoja de todo eso para que aprendamos a verlo solo a Él y dependamos solo de Él. Hermanos, es un tiempo no para estar aislados, sino unidos en el poderoso Jesús. Y que sigamos haciendo su perfecta voluntad. Y que aprendamos a depender ahí donde estamos única y exclusivamente de nuestro Dios por el momento. Llegará tiempo en donde volveremos nuevamente, hermanos, a interactuar de una forma de crecimiento y de edificación mutua. Pero en este momento es un momento donde a usted le toca, ahí, aprender a depender única y exclusivamente de Jesús. Hermanos, le vamos a dejar aquí para que discernamos, porque ese es el propósito, en el Espíritu, las palabras que el Señor da hoy en este día. Vamos, la siguiente semana, si el Señor así lo permite, veríamos las otras dos acciones y reacciones o respuestas
que los creyentes del primer siglo tuvieron ante una situación como la que estaban viendo, una gran persecución de su tiempo. Entonces vamos a dejarlo aquí, eso es lo importante. Vamos a terminar con una alabanza musical, vamos a ir ahorita a escuchar una alabanza final. Vamos a tener un tiempo de oración, pero primero que déjenme darle pues nuestros anuncios parroquiales, ¿no? Bueno, seguirles invitando, mis hermanos, mis hermanas, a que hagamos la diferencia, tomemos decisiones, de veras busquemos la manera, la forma de seguir actuando en correspondencia a lo que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces seguimos juntando. El domingo pasado se juntó una despensa que ya se entregó a una familia pues que enfermó en estos días. Aquí todo es supuesto coronavirus, o sea, nada es concreto, en fin. Y bueno, se les entregó ya una despensa. Estamos orando por la gente que llega, sus peticiones de oración, por los enfermos. Estamos orando por la gente que está hospitalizada, por las causas por las que esté. También tenemos nuestras reuniones de oración los viernes. Generalmente hacemos una invitación a partir de las 7 de la noche a través de la aplicación Met. Entonces, ya sea que lo reciba por vía WhatsApp o en la página de Facebook, se publica 1 o 2 minutos antes, se publica el link o el enlace para que usted dé clic ahí, le puche ahí y se une a una reunión de oración virtual. Es lo mínimo que podemos hacer, ¿eh? Tampoco creo que estamos haciendo como que... A veces decimos, ay, no es que nos estamos reuniendo para orar. Bueno, es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Entonces, estamos reuniéndonos para orar los viernes a partir de esa hora. Igual, hermanos, pues las contribuciones financieras, pues para seguir moviendo este ministerio aquí en la Colonia del Mar. Y bueno, pues esperar, ya se publicó este famoso semáforo de vuelta a la nueva normalidad, y como ustedes se darán cuenta, pues no estamos precisamente en los primeros rubros, pero bueno, vamos a seguir esperando también la manifestación del Señor en eso, pero pues obviamente Él necesita que su iglesia tenga una actitud distinta de simple y llanamente esperar y regresar a lo mismo. O sea, yo creo que el Señor realmente está obrando cambios en nosotros. Debe obrar cambios en nosotros. Entonces, estamos en eso. Si surge alguna otra cosa, pues estamos en comunicación en nuestras distintas redes sociales. Vamos a orar y terminando de orar, nos vamos con una alabanza final y estamos despedidos y nos vemos aquí la próxima semana. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, queremos rogarte en esta hora que esta tu palabra, Señor, lleve el propósito principal, Señor, de edificar a tu iglesia, de reconvenirla, Señor, a tus caminos y de que, Señor, consideren seriamente sus vidas en relación a tu palabra y a tu voluntad. Señor, seguimos orando por la gente que enferma, la gente que está hospitalizada, la gente que tiene un pronóstico que vaya desde favorable hasta grave. Seguimos rogando, Señor, porque tú les sanes, porque pronto, Señor, todo esto vaya terminando, que nuestras autoridades vayan implementando mejores estrategias para no afectar, porque no es el único mal que nos aqueja como humanos, sino que hay otras enfermedades, hay otras circunstancias que también pueden ser muy caras a la hora, Señor, de exponer la vida, y por eso oramos, Señor, para que tú les des mucha sabiduría. Protege a nuestras familias, protege nuestros trabajos, sustenta y provee, Señor, para el cubrimiento de nuestras necesidades, porque, Señor, dependemos neta y absolutamente de ti. Gracias, Padre, por todo esto, y te lo pedimos, y todo esto te lo rogamos y lo ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los dejamos con este canto, y el Señor les bendiga. Hasta luego. Me levantaré al nombrarme, no más llanto ni dolor, como águila volaré, ante él me postraré, mi Dios, me levantaré. He podido conocer
Cristo ya triunfó y la tumba conquistó. Victoria ya logró, el Señor resucitó.